Bienvenidos de nuevo a nuestro rincón de reflexiones y descubrimientos. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sin duda nos toca a todos de cerca, aunque a veces no seamos plenamente conscientes de ello. Vamos a hablar de esas fuerzas internas, a veces invisibles, que pueden llevarnos poco a poco, pasito a pasito, al borde de un abismo personal. Hoy desgranaremos el concepto de la autodestrucción, esas acciones, pensamientos y patrones que sin darnos cuenta, minan nuestro bienestar, nos alejan de nuestros objetivos y, en definitiva, nos llevan a un camino de autosabotaje. Es un tema delicado, sí, pero fundamental para entendernos mejor y, sobre todo, para poder cambiar el rumbo si es necesario. Así que si este es un tema que te resuena, si sientes curiosidad por desentrañar los misterios de por qué a veces nos hacemos daño a nosotros mismos, te invito a quedarte. Y antes de empezar, si todavía no eres parte de esta comunidad, te animo a que le des al botón de suscribir y actives la campanita para no perderte ninguna de nuestras futuras conversaciones. Vamos allá. Vivimos en un mundo donde la perfección parece ser el objetivo final, ¿verdad? Las redes sociales nos bombardean con imágenes de vidas idílicas, de éxitos constantes, de felicidad ininterrumpida. Y es fácil caer en la trampa de compararnos, de sentir que no estamos a la altura. Pero la realidad es mucho más compleja. Todos, absolutamente todos, tenemos nuestras luchas internas, nuestras sombras, nuestros momentos de duda. Y a veces esas dudas, esos miedos, se manifiestan de formas que nos perjudican, que nos impiden avanzar, que nos alejan de la persona que realmente queremos ser. A esto lo llamamos autodestrucción, y no es un acto consciente de querer hacernos daño, al menos no en la mayoría de los casos. Más bien, es una serie de comportamientos, de pensamientos recurrentes, de decisiones que tomamos bajo la influencia de emociones complejas y, a menudo, difíciles de gestionar. Piensen por un momento en esas situaciones en las que, a pesar de saber que algo no te hace bien, lo sigues haciendo. Quizás es una relación que te agota emocionalmente, pero te aferras a ella por miedo a la soledad. O tal vez es un hábito poco saludable, como comer en exceso o procrastinar crónicamente, sabiendo perfectamente que te está afectando negativamente. Estos son solo algunos ejemplos cotidianos de cómo la autodestrucción puede manifestarse. Y lo más fascinante o quizás lo más desconcertante, es que a menudo somos nosotros mismos los arquitectos de nuestras propias desgracias, sin siquiera darnos cuenta. Es como si tuviéramos un mecanismo interno que, en lugar de protegernos, nos empuja hacia el precipicio. ¿Pero por qué ocurre esto? Las raíces de la autodestrucción son profundas y variadas. Muchas veces se gestan en nuestras experiencias pasadas, en traumas no resueltos, en creencias limitantes que hemos internalizado a lo largo de los años. Si de niño te dijeron repetidamente que no eras lo suficientemente bueno, es posible que esa voz crítica interna te acompañe en la edad adulta, llevándote a dudar de tus capacidades y a sabotear tus propios éxitos. El miedo al fracaso es otro gran motor de la autodestrucción. Si tienes miedo de intentar algo nuevo y no lograrlo, es más fácil ni siquiera intentarlo. Es una forma de protegerse del dolor potencial del fracaso, pero a la larga, te condena a la inacción y a la frustración. Otro aspecto crucial es la baja autoestima. Cuando no nos valoramos, cuando no creemos en nuestro propio merecimiento, es difícil imaginar que merezcamos cosas buenas, personas maravillosas o éxitos significativos. Y aquí es donde entra en juego la profecía autocumplida. Si crees que no mereces ser feliz, inconscientemente buscarás situaciones que confirmen esa creencia, incluso si eso implica hacerte daño. Es un ciclo perverso pero real. La dependencia emocional es también un terreno fértil para la autodestrucción. Cuando nuestra felicidad depende completamente de otra persona, estamos en una posición muy vulnerable. La necesidad de aprobación constante, el miedo a ser abandonados, pueden llevarnos a tolerar comportamientos inaceptables, a renunciar a nuestras propias necesidades e incluso a dañar nuestra propia imagen por mantener a alguien a nuestro lado. Y no podemos olvidarnos de la procrastinación. ¡Ay, la procrastinación! Ese arte de postergar lo importante para mañana, y mañana, y mañana. Puede parecer inofensiva, pero cuando se convierte en un patrón crónico, puede erosionar nuestra confianza, generar estrés constante y, en última instancia, impedirnos alcanzar nuestras metas. Es un acto de autodestrucción, porque nos privamos de la satisfacción del logro y nos condenamos a vivir con la sensación de estar siempre a la zaga. A veces la autodestrucción se manifiesta de formas más sutiles, como la negatividad constante, el pesimismo irracional,
la tendencia a ver el vaso siempre medio vacío. Si te enfocas solo en lo malo, es probable que atraigas más cosas malas a tu vida. Y esto no es magia negra, es psicología. Nuestra mente tiende a enfocarse en aquello en lo que ponemos nuestra atención. Si tu atención está siempre en los problemas, en las fallas, en las imperfecciones, tu realidad se teñirá de esa misma tonalidad. Otro patrón autodestructivo común es la búsqueda constante de validación externa. Si necesitas que los demás te digan lo bueno que eres, lo valioso que eres, para sentirte bien contigo mismo, estás en un terreno muy resbaladizo. Tu valía intrínseca no depende de la opinión de nadie más. Cuando cedemos este poder a otros, nos volvemos esclavos de sus juicios y podemos llegar a hacer cosas extremas para obtener esa aprobación, incluso si van en contra de nuestros propios valores. La dificultad para establecer límites saludables también es un gran detonante. Cuando no sabemos decir no, cuando nos sobrecargamos de responsabilidades que no nos corresponden, cuando permitimos que otros se aprovechen de nuestra buena voluntad, estamos en un camino directo hacia el agotamiento y la frustración. La incapacidad de poner límites es, en esencia, una forma de no protegernos a nosotros mismos. Y por supuesto, las adicciones en todas sus formas son quizás el ejemplo más claro y devastador de autodestrucción. Ya sea a sustancias, a comportamientos como el juego o el sexo compulsivo, o incluso a la tecnología, las adicciones nos secuestran, nos hacen perder el control y nos arrastran a una espiral de consecuencias negativas. Es importante entender que estos patrones no aparecen de la noche a la mañana. Son construcciones que se van edificando a lo largo del tiempo, a menudo como mecanismos de defensa, de escape o de adaptación a circunstancias difíciles. Sin embargo, una vez que se convierten en un patrón, dejan de ser útiles y se transforman en obstáculos que nos impiden vivir una vida plena y feliz. La buena noticia, y esto es lo más importante, es que la autodestrucción no es una sentencia de por vida. Podemos reconocer estos patrones en nosotros mismos, podemos entender sus orígenes y, lo más crucial, podemos cambiarlos. El primer paso es la autoconciencia. Observarnos sin juzgarnos. Prestar atención a nuestros pensamientos, a nuestras emociones, a nuestras reacciones. ¿Cuándo suelo sentirme así? ¿Qué desencadena este comportamiento? ¿Qué necesidad subyacente estoy intentando satisfacer? Una vez que somos conscientes, podemos empezar a cuestionar esas creencias limitantes que nos persiguen. ¿Es realmente verdad que no soy lo suficientemente bueno? ¿Qué pruebas tengo de ello? A menudo descubrimos que esas creencias no son más que constructos mentales, que no tienen una base sólida en la realidad. Reemplazar esas creencias por otras más positivas y realistas es un trabajo constante, pero increíblemente liberador. Aprender a gestionar nuestras emociones es otro pilar fundamental. Si no sabemos cómo lidiar con la ansiedad, la tristeza o la frustración, es probable que busquemos formas poco saludables de evadir esas emociones, como la distracción constante, el consumo de sustancias o los comportamientos compulsivos. Desarrollar herramientas para expresar y procesar nuestras emociones de manera saludable es vital. Esto puede incluir desde técnicas de respiración y meditación hasta la escritura, el arte o la terapia. Establecer límites saludables es otro acto de amor propio. Aprender a decir no cuando es necesario, a delegar, a priorizar nuestro propio bienestar, es fundamental para no quemarnos y para mantener relaciones equilibradas. Y recuerden, decir no a algo que nos sobrecarga no es ser egoísta, es ser responsable con nosotros mismos. La práctica de la autocompasión es quizás una de las herramientas más poderosas contra la autodestrucción. En lugar de criticarnos duramente por nuestros errores o nuestras imperfecciones, debemos tratarnos con la misma amabilidad y comprensión que le ofreceríamos a un amigo. Reconocer que somos humanos, que todos cometemos errores y que el aprendizaje es un proceso continuo. Y si sentimos que la autodestrucción nos está abrumando, que no podemos salir de ese ciclo por nosotros mismos, es fundamental buscar ayuda profesional. Un terapeuta o psicólogo puede brindarnos el apoyo, las herramientas y la guía necesaria para desentrañar las causas profundas de nuestros patrones autodestructivos y para desarrollar estrategias de afrontamiento saludables. No hay ninguna vergüenza en pedir ayuda, al contrario, es un acto de valentía y de profunda inteligencia emocional. La autodestrucción, en última instancia, es un grito silencioso de nuestro ser, que nos está pidiendo a gritos atención, cuidado y amor. Es una señal de que algo no está funcionando bien, de que necesitamos hacer un cambio.
Y aunque el camino pueda parecer difícil, cada pequeño paso que damos hacia el autoconocimiento y el autocuidado es un paso más cerca de una vida más plena, más feliz y más auténtica. No se trata de ser perfectos, sino de ser compasivos con nosotros mismos, de aprender de nuestros errores y de elegir conscientemente un camino que nos lleve hacia el bienestar, en lugar de alejarnos de él. Así que, mis queridos amigos, hemos viajado hoy por las intrincadas sendas de la autodestrucción. Hemos visto cómo se manifiesta, de dónde puede provenir y, lo más importante, que tenemos el poder de cambiar esos patrones. Recuerden que cada uno de nosotros tiene una capacidad increíble para crecer y para sanar. No están solos en esta travesía. Muchísimas gracias por acompañarme en esta conversación. Espero de corazón que lo que hemos compartido hoy les sea de utilidad, que les haga reflexionar y, sobre todo, que les impulse a cuidarse un poquito más. Me encantaría saber qué opinan sobre este tema. ¿Han identificado algún patrón autodestructivo en sus vidas? ¿Qué estrategias les han funcionado para superarlos? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y aprender de sus experiencias. Y si este vídeo les ha parecido interesante y valioso, por favor, regálenme un me gusta, compártanlo con esas personas a las que creen que les puede ayudar, y si aún no lo han hecho, no olviden suscribirse al canal y activar esa campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más reflexiones y descubrimientos. Hasta pronto.